Buenas tardes a todos, bienvenidos a los alumnos de Medicina, de la Facultad de Medicina, la licenciada Mariana también, y la licenciada que no me aprendí el nombre, Mariana también, bienvenidos. Obviamente le damos la más cordial bienvenida al doctor Teo López Bustos. El doctor Teo está adscrito al Hospital de Especialidades, al HRAEO, de acá de la ciudad de Oaxaca. Él es especialista en oncología y ahorita va a tratarnos sobre el tema diagnóstico y referencia del cáncer de mama. Y agradecemos a los laboratorios también, Rochester, el habernos contactado con nosotros para poder tener ahora nuevamente al doctor Teófilo, ¿verdad? Doctor Teo, bienvenido, ya sabes, es su casa. Y gracias, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Pues espero que esta plática sea provechosa, sobre todo porque va dirigida específicamente a personal de salud que se va a encargar de... Ahorita ustedes están a punto ya de irse al servicio social. Me refiero aquí a los alumnos como los que contamos ahorita, que son de quinto año de la Facultad de Medicina, van a ir al servicio social y es importante que salgan muy bien capacitados, listos para atender a la población que nos demanda aquí en el estado de Oaxaca. Muchos de ustedes posteriormente harán sus especialidades, no sin antes pasar por el primer nivel de atención, que es muy importante que lo conozcan. Y para todas las otras unidades, pues esperemos que esta plática sea de importancia porque necesitamos detectar más tempranamente el cáncer de mama. Y precisamente de ese tema es el que vamos a hablar el día de hoy. La plática del día de hoy es diagnóstico y referencia del cáncer de mama. Vamos a iniciar entonces con esta plática. Los temas a tratar va a ser, primero vamos a hablar de epidemiología, posteriormente vamos a hablar de factores de riesgo para pasar al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de lo que es el cáncer de mama. Con lo referente a la epidemiología, es importante que todos nosotros entendamos que el cáncer como patología global actualmente está ocupando los primeros lugares tanto en diagnóstico como en tratamiento. Anteriormente, hace 3-4 años, eran las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día la primera causa de incidencia es el cáncer, tanto en incidencia como en mortalidad, vuelvo a repetir. Y nada más para que vean ustedes estos datos, el número total de cáncer en toda la población es, por el Globocan del 2008 que tenemos, son cerca de 12 millones de diagnósticos de cáncer en el mundo. Solamente en el sexo femenino se tuvo una incidencia de 6.044.000 diagnósticos, y el cáncer de mama en el sexo femenino ocupa el 20% de esos diagnósticos, con 1.384.000 casos nuevos y una mortalidad que se acerca a 458.000. Eso es a nivel mundial. ¿Y cómo estamos en lo que respecta a los Estados Unidos? Desafortunadamente nosotros no tenemos cifras confiables. México carece de estadísticas y eso es un problema grave que tenemos nosotros los mexicanos. Entonces las estadísticas más fiables que tenemos pues son de Estados Unidos y del Globocan. En Estados Unidos se están diagnosticando, estos son, miren cómo tiene, Estados Unidos ya tiene estadísticas hasta del 2013, tenemos 232.340 diagnósticos. Yo también lo que quiero que presten atención es en la mortalidad que tienen ellos, ¿sí? Solamente 40.000 muertes, y en el sexo femenino 39.000. Solo esto representa el 17% del total de los diagnósticos. Ellos tienen una mortalidad muy baja por cáncer de mama, y es importante que ustedes lo sepan. Ahora no es igual hablar de cáncer igual a muerte, ya eso ya hace mucho tiempo que se dejó, pero esto es en Estados Unidos, ¿sí? Yo quiero que se les grabe ese 17% de mortalidad que tienen los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la consecuencia de esto? La mortalidad por cáncer de mama ha disminuido a partir de 1990, y esto es gracias a todas las nuevas terapias que tenemos, todo
tratamiento, el arsenal de medicamentos que tenemos ha favorecido que no tengamos tanta mortalidad en el cáncer de mama. Esto ha impactado en países desarrollados y en el de nosotros ha impactado en menor medida, pero sigue impactando. ¿De qué necesitamos? De diagnósticos tempranos, porque vamos a ver, entonces, la disminución en la mortalidad del cáncer es consecuencia de un diagnóstico temprano y de un tratamiento oportuno y a terapias más eficaces. ¿Qué pasa desafortunadamente en México? En México no tenemos primero estadísticas confiables, primer dato grave. Ahora otro punto que es importante, los diagnósticos de cáncer de mama en el 2008 se estimaron en 13.939 casos para una mortalidad de 5.217. Eso representa el 37.4%. Tenemos una mortalidad 20% más que la que tienen los Estados Unidos. ¿En qué? La pregunta es, ¿en qué estamos fallando? ¿Sí? Estamos fallando, obviamente, en el primer nivel de atención. Esto que estamos reflejando en la mortalidad no viene más que el reflejo del primer nivel de atención. Eso es, estamos haciendo diagnósticos tardíos y por lo tanto nuestros tratamientos no pueden ser oportunos. Eso es muy importante que ustedes esa partecita se lleven el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer para saber y diagnosticar tempranamente el cáncer de mama? Saber nada más que los factores de riesgo, cómo se hace un diagnóstico para así derivar oportunamente a los pacientes, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo que tenemos actualmente, y muchas de las mujeres a las que ustedes diagnostiquen con cáncer de mama, la pregunta principal es, oiga doctor, ¿y mi familiar qué porcentaje tiene de padecer el mismo problema? El cáncer de mama familiar solamente representa el 20% del total de diagnósticos de cáncer de mama. Quiere decir que solamente hay antecedentes familiares en 2 de cada 10 diagnósticos. El 80% de cáncer de mama es esporádico. Y de ese 20% que se diagnostica con factores familiares, solo se llega a saber en el 10%. Y de estos, el 20% se debe a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que son los que se han puesto hasta de moda por este caso de la cirugía ¿sí? Entonces son los que se han puesto de moda. Entonces sepan ustedes que ese pequeño porcentaje solamente se da en el 5% del diagnóstico de cáncer de mama, y el resto desafortunadamente aún no se conocen todos los factores genéticos que están influyendo para la determinación genética que hay. Aún no se sabe por qué se deben los otros factores. En el resto de factores, otro principal factor es la edad de la paciente. La mediana de edad para el diagnóstico de cáncer de mama es de 53 años. Eso no quiere decir que una paciente de 25 años no lo pueda tener. Sí lo puede tener, pero tiene menor riesgo. La exposición a hormonas, que tanto se ha hablado también de este tema y ha sido temas de debate en foros, ¿qué tanto la terapia con hormonas exógenas, que son los anticonceptivos hormonales, métodos para la menopausia, que se exponen a hormonales también? ¿Existe un riesgo relativo de 2? Ahorita vamos a tener una tablita. Sí existe un riesgo, ya se hicieron estudios a largo plazo y sí influye en la mayor incidencia de cáncer de mama. Los factores dietéticos, que lo vamos a tocar más adelante, la enfermedad benigna de la mama y los factores ambientales. Dentro de los factores hormonales, la menarca temprana, todos los factores que están englobados aquí tienen que ver con el mayor tiempo de exposición a estrógenos que tiene una mujer durante su vida. Esto es, que la mujer empiece con una menstruación temprana, ¿sí? La menopausia tardía, que no tenga hijos. La edad tardía al primer embarazo, se dice que por ahí mayor de 35 años. La obesidad porque después de que los ovarios son la principal fuente productora de estrógenos, posteriormente el tejido graso es el principal productor de estrógenos en la mujer. La terapia de reemplazo hormonal posmenopáusico, que aumenta el riesgo relativo en 2 o menos veces, y la oforectomía es protectora, ¿sí? Dentro de los factores hormonales. Los factores dietéticos también se han hecho estudios multicéntricos, donde se ha determinado que el consumo de alcohol, para esto hay un estudio en específico
muchas veces preguntan, bueno, ¿y cuántas copitas o cuántos hay que tomar de alcohol para tener factor de riesgo? Desafortunadamente, analizando ese estudio, solamente dice las que sí consumían alcohol y las que no consumían alcohol. ¿Qué se encontró en el consumo de alcohol en este estudio? Que el consumo de alcohol aumenta la síntesis de estrógenos, es decir, aumenta el factor anterior que teníamos, y obviamente es a mayor consumo, mayor riesgo. Simplemente el riesgo relativo aumenta en 2 veces. El consumo de grasa también no se ha definido bien. El consumo de vegetales, hay algunos estudios que dicen que es protector. La baja ingesta de vitamina C, ácido fólico y beta caroteno dicen también que aumenta el riesgo. Y la obesidad, por un índice de masa corporal de 31 mayor, que quiere decir que el consumo de grasas probablemente esté influyendo ahí y aumenta el riesgo en 2.5 veces, que les comentaba que es simplemente por la mayor exposición a estrógenos que tiene. Aquí tenemos dentro de las enfermedades benignas de la mama, muchas veces la paciente se estudia por un nódulo, se estudia o se toma una biopsia. ¿Y qué me pueden reportar en esas biopsias? Cualquiera de esta patología benigna de la mama, que es la patología no proliferativa, que no aumenta el riesgo, la patología proliferativa, que aumenta en 1.5 o 2 veces el riesgo, y la patología proliferativa con hiperplasia típica, que es la de mayor riesgo, de 4 a 5 veces más riesgo. Incluso aquí entra un tema que es la quimioprevención. Se les puede dar medicamentos a estas pacientes con hiperplasia típica que tengan aumentado el riesgo para cáncer de mama, para prevenir que en un futuro desarrollen cáncer de mama. El riesgo familiar e hiperplasia típica, con esos 2 factores, una mujer tiene el 20% de desarrollar cáncer de mama en los 15 años, y es donde se justifica la quimioprevención. Entonces, si alguno también de aquí es abusado, a una paciente que salga desde con hiperplasia atípica, la mandaría a valoración con el oncólogo, no porque no sea cáncer, no la van a enviar, ¿sí? Aquí ya sería una candidata para enviarla para hacer quimioprevención. Las mamas densas tienen un riesgo relativo de 4.7 veces. Dentro de los factores ambientales, las radiaciones ionizantes son un factor de riesgo, más para tumores del tipo de los sarcomas, ¿sí? Que más que para el tipo más común de lobulillar y ductal que tenemos. La radiación en manto después del linfoma de Hodgkin, antes de cumplir los 15 años, es un factor de riesgo, y los campos electromagnéticos y los plaguicidas organoclorados también se consideran factores de riesgo. En conclusión, tenemos que los factores de riesgo tenemos riesgo relativo menor de 2, menarca temprana, menopausia tardía, nuliparidad, uso de estrógenos, el alcohol, riesgo de 2 a 4, familiar de primer grado con cáncer de mama. Es cuando la pregunta que viene es, voy a desarrollar por el simple hecho de tener un familiar con cáncer de mama, el riesgo está aumentado, pero no precisamente va a tener cáncer de mama. Lo que sí se le recomienda es una vigilancia más estrecha, y ahorita vamos a ver en ese tema. Mutaciones, primer embarazo mayor de 35 años, y lo que hay que prestar atención es el riesgo relativo mayor de 4, mutaciones de los genes. Cuando hay una mutación de gen, nada más para que quede claro y de una vez tocar este asunto, seguramente en las unidades de primer nivel lo van a preguntar: oiga doctor, es que a mí nada más me quitaron un pedacito de la mama y esta actriz se quitó toda la mama, entonces pues yo quiero que me quiten toda la mama, ¿sí? Cuando hay mutación del gen BRCA1 o BRCA2, el riesgo de desarrollar cáncer es del 85 al 90%. Por eso la determinación de hacer prevención con las mastectomías, ¿sí? Pero una mujer que no tiene mutado este gen no tiene por qué llegar a una mastectomía, ¿sí? Eso que quede claro. En el diagnóstico vamos a ver entonces, ya tenemos los factores de riesgo y cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico. A ustedes les han enseñado que se recomienda hacer la autoexploración mamaria. La paciente se debe de explorar en su casa por lo menos una vez al mes, para tratar de encontrar algunas alteraciones en sus senos, como son el cambio de la coloración, el de los pezones. Sin embargo, esos cambios en el seno vienen cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Por lo tanto, no debemos de esperar a que la mujer venga y me diga: oiga doctor, es que tengo
una bolita como del tamaño de un limón, porque seguramente ya va a tener ganglios positivos. No debemos de esperar eso. Nosotros se recomienda, y ustedes en su primer nivel de atención deben recomendar la exploración mamaria por médico de manera anual a partir de los 25 años, porque nosotros lo vamos a hacer de una forma más correcta. Y para eso todos sabemos cómo se hace una exploración de la mama, ¿sí? ¿Y qué es lo importante también? Ante una alteración si tocan una tumoración en una mujer de entre 25 y 40 años, la mastografía no es confiable porque las mamas están muy densas. Entonces se debe de acompañar de un ultrasonido mamario, ¿sí? Entonces, entre 25 y 40 años tiene que ser forzosamente un ultrasonido el que evalúe, y no solamente quedarnos con lo que diga la mastografía, porque si la mastografía nos las hacen mal y nos dicen es que está normal el estudio, pues ya nos perdimos ahí de un diagnóstico temprano. Entonces, para evaluar a las mujeres entre 25 y 40 años, el ultrasonido. Y de ahí, la mastografía a partir de los 30 años sirve para evaluar a las mujeres, pero como método de tamizaje se recomienda realizarlo anualmente desde los 40 años. Aquí en Oaxaca, en nuestro estado, ya tenemos un programa que se echó a andar, que es el de detección, a realizar mastografías, y eso nos ha favorecido que sí se estén detectando pacientes en etapas más tempranas. Tenemos ya varios diagnósticos, nos estamos colaborando, coordinando con la doctora Sandra, que es el que lleva el programa de cáncer, y nos los está refiriendo. Como estas pacientes no tienen ni seguridad social, se van al Hospital Regional de Alta Especialidad o al Centro Estatal de Oncología. Bueno, entonces el diagnóstico temprano trae consigo tratamientos menos agresivos y un mejor pronóstico, que es finalmente lo que estamos buscando después de toda esta plática, tener un mejor pronóstico para las pacientes. Y aquí de la mastografía les voy a tocar la definición, porque seguramente ustedes pues piden la mastografía, pero después ahora el problema está en que, ¿y esto qué significa? ¿Sí? Un resultado de mastografía con BI-RADS 0 significa que la mastografía en sentidos coloquiales no sirve, no funciona, ¿sí? No necesita la paciente repetirse el estudio. Y ojo, si fue realizada en una mujer de 30 años, pues ahí acompañarla del ultrasonido. Si nos reportan como BI-RADS 1, esta es una adecuada mastografía como la de la imagen, y actualmente también esperemos que ya pronto contemos con equipos digitales en el estado, porque hay muy pocos. La mastografía digital tiene mayor definición, y por lo tanto una mastografía BI-RADS 1 significa que el resultado es negativo, mamas simétricas. Esta es una proyección oblicuo-lateral donde las mamas están simétricas y no se ve la presencia de ningún ganglio. Y esta es una proyección cráneo-caudal donde también las mamas están simétricas y no se ve ninguna irregularidad. Ese es un BI-RADS 1, y con toda tranquilidad podemos decirle a la mujer su mastografía le corresponde en un año. El BI-RADS 2 es una mastografía con cambios benignos en la mama. También son enfermedades benignas que igualmente requieren de un nuevo control mastográfico en un año. Esta es una BI-RADS 2 donde tenemos macrocalcificaciones, ¿sí? Tanto en los ductos, ¿sí? Que vemos acá como son macrocalcificaciones. Estos son cambios benignos en la mama. El BI-RADS 3 es una mastografía que es probablemente benigna, y por lo tanto el estudio mastográfico, como es un BI-RADS 3, significa que hay que repetirlo en 6 meses. El BI-RADS 4 se divide en ABC, y si es A está más cercano a lo benigno, y si es C está más cercano a lo maligno, y que es una anormalidad sospechosa, y que ahí ya nos está hablando de que el paciente requiere una biopsia, ¿sí? El BI-RADS 5 es una lesión altamente sugestiva de malignidad, ¿sí? Como está en la imagen, tenemos una proyección de una mastografía cráneo-caudal donde tenemos una lesión estelar, una lesión radiopaca estelar. Tenemos aquí los picos,
y que esto nos está hablando que es una lesión. Tenemos una cráneo caudal de este lado y de este lado una oblicuo lateral, ¿sí? Donde nos está señalando la misma lesión y ya nos está mencionando la presencia de ganglios hacia la axila, ¿sí? Entonces, esta es una BIRAT 5 y solamente aquí nos corresponde también biopsiar a esa lesión. Y por último, la BIRAT 6, que se pide cuando ya hay un diagnóstico confirmado de cáncer de mama y se pide la mastografía para identificar la lesión. A veces empezó al revés, vieron una lesión, la biopsiaron, sale positiva y se le pide una mastografía. Entonces es una mastografía BIRAT 6 que ya se sabe que es un diagnóstico de cáncer. Y aquí lo tenemos como se acompaña una mastografía. Aquí tenemos una opacidad en la cráneo caudal y en la oblicuo lateral tenemos la misma opacidad que se corrobora con el ultrasonido, una lesión hipoecoica con bordes mal definidos, y eso pues prácticamente nos está hablando de un cáncer de mama que ya fue corroborado por estudio histopatológico. Dentro del pronóstico, entonces es muy importante esta parte del diagnóstico, porque el pronóstico de la enfermedad básicamente está dado por la etapa clínica de la enfermedad, ¿sí? Entonces, abusados porque tenemos que hacer diagnósticos tempranos. El pronóstico se encuentra dado por la etapa clínica al momento del diagnóstico, basándose en el TNM, que todos se lo saben de memoria, y que el T se refiere al tamaño del tumor y que se divide desde T1, T2, T3 y T4. El T4, así en términos generales, es un tumor que ya infiltra la piel y esa paciente va a acabar en una mastectomía, ¿sí? El T3 todavía es un tumor que se puede realizar cirugía conservadora. Nosotros tenemos que hacer diagnósticos de tumores de acá, de menos de 5 centímetros, de un T2 o un T1. Esa es la meta para hacer diagnósticos, y si es posible, hacer diagnósticos con mastografía, que la lesión no es palpable, ¿sí? Y en los ganglios, pues N1, N2 y N3, y la M, que es la metástasis a distancia. Estas son el TNM simplificado. Si le ponía yo el grande, pues no lo iban a aguantar y aquí nos íbamos a aburrir, pero en general hay estas etapas clínicas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, el oncólogo, porque generalmente es el oncólogo el que ya pone el diagnóstico definitivo, estamos considerando hasta etapas tempranas una paciente con etapa clínica 2A, hasta ahí son etapas tempranas, ¿sí? 1A, 1B y 2A. Las etapas localmente avanzadas, que sería la 2B, la 2, aquí está 3A, aquí le faltó un número, 3A y 3B, esas serían las localmente avanzadas, y la etapa metastásica sería la 4, ¿sí? Y aquí el pronóstico va a estar dado, y tenemos, para que ustedes ya cuando llegue una persona y vean la etapa clínica, ¿dónde queremos ustedes como médicos, dónde quieren tener a sus pacientes? Esa sería la pregunta, ¿sí? ¿Dónde nos gustaría tener a nuestras pacientes? Yo estoy luchando para que ya no me lleguen en esta etapa, ¿sí? En la enfermedad metastásica, porque tiene una supervivencia global de solamente 24.3% a 5 años, y aquí pues no nos conviene, ¿sí? Entonces, ¿dónde queremos tener a las pacientes? En esto, y ese es el objetivo de esta plática. Enfermedad localizada, que esto es en Estados Unidos, no se me emocionen con estas estadísticas. En Estados Unidos, el 61%, estos son datos del CER del 2013, que precisamente apenas es información actualizada, 61% de los diagnósticos en Estados Unidos se diagnostican en enfermedad localizada, tienen una supervivencia global a 98.6 a 5 años, prácticamente se muere el 1.4% de las mujeres. Aquí está la explicación por qué ellos tienen una baja mortalidad, que solamente es del 17% anual comparado contra sus diagnósticos. Pero nosotros, nuestra gráfica seguramente está de cabeza, y eso es lo que debemos de revertir, ¿sí?
Ahora, una vez que viene el tratamiento en términos generales, para que ustedes sepan qué es lo que se les hace a las pacientes con cáncer de mama una vez que ya se diagnosticó, se tapificó, el tratamiento también va a depender de la etapa clínica. A mí me gustaría ver a todas las mujeres en esta etapa y con este tipo de tratamientos. Actualmente la cirugía también ha evolucionado, así como ha evolucionado la radioterapia, la quimioterapia, también la cirugía ha evolucionado. Y de tener mastectomías radicales, donde incluso se llegó en algunos años, ahí hace 50 años, a quitar todo el brazo, esa cirugía ya no sirve, ¿sí? Lo que sirve es este tipo de cirugía, la cirugía conservadora. Entonces ahorita, si fue tratado en un centro oncológico y ven a ustedes, no le van a creer que esta mujer que les diga que tuvo cáncer de mama, que recibió quimioterapia y que recibió radioterapia. Y que aparte tiene el 98.5% de estar viva a los 5 años. Por esto debemos de luchar, todos debemos de luchar por esto. Etapa clínica 1, se tratan con cirugía, dependiendo todas las características del tumor, más quimioterapia con los esquemas modernos de quimioterapia. Gracias a toda la investigación, tenemos la oportunidad actualmente de hablar de este tipo de cirugías. La etapa clínica 2A, 2B y 3A se puede tratar con cirugía más quimioterapia adyuvante, que es lo que se está haciendo ahorita, pero actualmente pues se tendría que hacer una mastectomía en este tipo de pacientes, o la otra forma que hay, que es la que nosotros queremos implementar. Nosotros ya no queremos ver a pacientes mutiladas de la mama, queremos ver a pacientes que conserven la mama. Entonces, ¿cuál es el plan de tratamiento? El otro plan, quimioterapia neoadyuvante más cirugía conservadora de la mama. Actualmente no se está realizando, lo que estamos realizando más es este tipo de tratamientos. El diagnóstico tardío trae tratamientos más agresivos, y entonces llega la paciente con un tumor de 6 centímetros, con una axila con ganglios positivos. ¿Qué se le puede ofrecer a esta paciente? Mastectomía, ¿sí? Y todo esto, para que la paciente tenga un pronóstico mejor, tiene que recibir, aparte de la cirugía, la quimioterapia antes de la cirugía y posteriormente la radioterapia. Y actualmente hay otras nuevas técnicas que ahorita les voy a mencionar algo de eso, de las terapias biológicas. Y la etapa clínica 4, no tenemos más que ofrecerle que quimioterapia, y enfermedades de bajo riesgo a lo mejor nos pueda ayudar la hormonoterapia. Estos son los factores que nosotros tomamos en cuenta como oncólogos. El patólogo es una pieza importantísima también para nosotros poder tratar a los pacientes, ¿sí? Ojo, también las unidades que nos están escuchando, ojo con los reportes de patología. Tenemos, desafortunadamente, creo que necesitamos, y es bueno decirlo, necesitamos la capacitación de los patólogos. No nos están reportando de una forma adecuada los estudios. Sobre todo estamos hablando desafortunadamente de los patólogos de fuera. Tomamos la biopsia y el diagnóstico es cáncer de mama y nada más. No nos dicen ni el tipo de tumor, no nos dicen si el borde está positivo, si está negativo, y con eso ya nos metieron en líos porque no podemos manejar a las pacientes acá de una forma adecuada. Entonces todo eso tenemos que estar teniendo cuidado, y lo mejor es, sospechamos de cáncer de mama, y poder referir oportunamente a los pacientes para tomarle biopsia por el personal adecuado. Tomamos todo esto de, miren todo lo que nos deben de reportar: el tamaño de la lesión, si tiene invasión vascular o linfática, el grado de diferenciación del tumor y la inmunohistoquímica. Actualmente esto es, pero súper importante, que nosotros como oncólogos médicos no podemos, no deberíamos, pero lo estamos haciendo ante la falta muchas veces de que se perdió la pieza, lo operaron en otro lado y no está la pieza, y ya no podemos, pero no deberíamos los oncólogos iniciar un tratamiento, sí, y espero que pronto lo esté hablando en términos reales, de que yo no inicio un tratamiento si no tengo todo esto: receptores de estrógeno, receptores de progesterona, el Ki-67, que es un índice de proliferación, y el HER2. Pero ¿por qué es tan importante esto? Es tan importante porque se ha demostrado, y estas son unas gráficas donde solamente les estoy mostrando cuál es el beneficio de la quimioterapia en todos estos años. ¿Para qué sirve la quimioterapia? La quimioterapia sirve para disminuir el riesgo de la recurrencia en un 24%, y esto es un metaanálisis que se hizo ya con 15 años de evaluación de
de la quimioterapia, donde el control tenía una recurrencia del 53.5%, es decir, pacientes que no recibían quimioterapia, y los pacientes que recibían quimioterapia solo tenían una recurrencia del 41%. Y en la mortalidad, ¿cómo se ha impactado? En el grupo que no recibía quimioterapia, 42% de mortalidad contra el 32% de pacientes que reciben la quimioterapia. Esto es una disminución de la mortalidad del 24% con la quimioterapia. Actualmente esos estudios se hicieron solamente con un tipo de medicamentos que son viejitos. Los medicamentos nuevos, ya estamos hablando de la era de los taxanos, donde también impactan todos estos estudios. Acuérdense que ahorita estamos hablando de medicina basada en evidencia, y todos estos estudios tenemos de que nos soportan que usar también quimioterapia con taxanos disminuye la recurrencia, y en algunos con diferencia estadísticamente significativa para supervivencia global. Por eso ahora en pacientes con alto riesgo de recurrencia no solamente le damos un tipo de quimioterapia que era con antraciclinas, actualmente usamos otros medicamentos que se llaman taxanos. Y si esto fuera poco, todo lo de los taxanos, también tenemos otro tipo de quimioterapia, ¿sí? Otro tipo de quimioterapia, que esto es terapias biológicas. Ya actualmente la investigación, le digo, se metió, y las pacientes que sobreexpresan el HER2, ahorita se los explico bien en lo que es la enfermedad metastásica, pero estos receptores, cuando están sobreexpresados, se hicieron estudios donde también se benefician. Entonces, aunado al beneficio que teníamos del 24%, le sumamos el de los taxanos, y todavía en las pacientes HER2 positivos le aumentamos el beneficio de otro medicamento que se llama trastuzumab. El trastuzumab bloquea el HER2, y miren, tenemos todavía una disminución del 50% en el riesgo de recurrencia. Anteriormente, el tener HER2 positivo se hacía de mal pronóstico. Actualmente no, gracias a la terapia biológica que tenemos, ¿sí? Aquí tenemos por qué realizarle receptores hormonales. Porque las hormonas, tenemos aquí el eje hipotálamo hipófisis, tenemos los estrógenos, ¿sí? Esta es una célula, este es un receptor de estrógeno, y cuando un estrógeno se une al receptor, va a desencadenar una vía de señalización. Esta vía de señalización en la célula tumoral me trae crecimiento, diferenciación, proliferación, inhibición de la apoptosis y metástasis, que son las características de las células malignas. Pero actualmente también tenemos unos medicamentos que son análogos del LHRH, como estos que tenemos acá, otros medicamentos que inhiben la producción de estrógenos y otros que bloquean al receptor de estrógenos. Cuando utilizamos todo este tipo de medicamentos, tenemos un bloqueo de esta cascada de señalización, y de esa manera tratamos de bloquear al tumor. Entonces, ¿cuál ha sido el beneficio de la hormonoterapia? Reduce la mortalidad en un 31%, ¿sí? Actualmente eso fue en la quimioterapia cuando la detectamos en etapas tempranas. Pero ¿qué pasa cuando ya están muy avanzadas? Podemos utilizar la quimioterapia neoadyuvante, darles quimio para que después se operen. Tan ha sido efectiva la quimioterapia que yo podía hablar mucho de esto, pero ¿qué es lo que me interesa? Que a las pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante, con los esquemas modernos de quimioterapia, hasta en el 50% se desaparece el tumor. ¿Y cuál es la importancia que se desaparezca el tumor? Que hacen respuestas patológicas completas, como la que tenemos acá. Y cuando la mujer hace respuestas patológicas completas, incluso con enfermedad avanzada, esta es la sobrevida, miren, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar medicamentos muy activos para lograr esta sobrevida, y esta es nada más una gráfica para que ustedes vean cómo con los esquemas modernos de quimioterapia podemos lograr hasta el 51% de respuestas patológicas completas, ¿sí? La enfermedad metastásica, bueno, en algún momento ustedes también van a oír y van a ver a mujeres que estén ya en enfermedad, como ellos dicen, ¿no? Regada en los pulmones o regada en el hígado. Eso es enfermedad metastásica. Para ellas también hay tratamientos.
Muchos cuestionan el uso de la quimioterapia y me ha tocado médicos que cuestionan el uso de la quimioterapia en enfermedad metastásica. Yo quisiera que ellos se pusieran y que vieran a la paciente, como yo siempre les digo, bueno, a lo mejor tú que ya no quieres vivir 1 año más, 2 años más, no se te haga nada. Pero una paciente que tiene un hijo de 3 años, 4 años, quizás para esa paciente sí valga la pena vivir 1 día más solamente, ¿sí? Entonces, por eso nosotros le damos la importancia que tiene el tratamiento de la enfermedad metastásica, ¿sí? Y bueno, esto de la enfermedad metastásica ha cobrado mucha importancia por toda la terapia biológica que tenemos. Un arma es la quimioterapia, otra es la hormonoterapia, pero actualmente todo lo que está desarrollando más es esta vía de señalización. Cuando nosotros tenemos la célula tumoral expresa estos receptores, que son los receptores HER, esta es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Estos receptores son transmembrana y tienen ligandos. La célula tumoral está llena de estos receptores. Hay algunas, el 20% están llenas de estos receptores. Es importante entonces tomar la determinación si tiene o no el receptor. ¿Por qué? Porque cuando lo tiene, se desencadena una vía de señalización que trae consigo en el núcleo y en el DNA proliferación, sobrevida en la célula, invasión y metástasis, ¿sí? Y aquí tenemos un medicamento como ejemplo que inhibe lo que es, este es el trastuzumab, este es el receptor, donde si va a pegar el ligando, se une el trastuzumab y lo bloquea. Y esta es una forma, ¿sí? Otra forma es que causa la lisis por otra célula. Al ser esto un anticuerpo, la célula, ¿sí?, reconoce, ¿sí?, el linfocito reconoce a esta célula tumoral y también la ataca. Y otra es internalización de los receptores, y con eso se bloquea toda la vía de señalización. Y aquí tenemos un ejemplo también de la quimioterapia, ¿sí? Esta es la mediana de sobrevida, eso es lo que yo le decía, ¿sí? A lo mejor para alguien sea lo mismo vivir 20 meses sin usar los nuevos medicamentos que 25 meses, pero hay algunas mujeres que no, y para mis pacientes es muy importante, con cada nuevo tratamiento, nuevo esquema, y no solamente de este tipo de quimioterapia, del que vaya saliendo, si es un buen esquema de quimioterapia hay que utilizarlo, ¿sí? En este caso, quimioterapia más un anticuerpo monoclonal, 25 meses. O sea, tener una enfermedad en el hígado ya no es igual a muerte, es igual a que debe de recibir un tratamiento y deben de derivar ustedes a las pacientes, ¿sí? Y lo último que hay en avances, que es estos avances de otro estudio, donde ya se está bloqueando doblemente, ¿sí? Y aquí tenemos, esto es la mediana del tiempo a la progresión. ¿Cuánto tiempo van a estar las mujeres sin progresión? Y aquí tenemos 18 meses contra 12 meses, sin que la enfermedad progrese, aún estando en el hígado, aún estando en el pulmón. Son estudios donde realmente le están dando una superioridad a todos los medicamentos. Aquí hay un secreto, hay que saber en quién utilizar este tipo de medicamentos, ¿sí? Porque también hay que decirlo, son medicamentos muy caros, pero hay que utilizarlos bien para así tener buenos resultados, ¿sí? Y pues bueno, tenemos esto, un panorama general. Hay que hacer diagnósticos tempranos para lograr, como ustedes ya vieron, ¿no?, supervivencias del 98.5% de sobrevida a 5 años, darles las mejores. Afortunadamente ahorita podemos decir, porque muchas veces el temor es, bueno, la diagnostico y luego ¿quién la trata?, ¿no? Actualmente ustedes, los centros de referencia, pueden decir, si yo diagnostico una paciente, el día de hoy se garantiza su tratamiento, aunque no tenga derecho al IMSS o al ISSSTE, se garantiza su tratamiento completo con todos los tratamientos que vimos, no se le va a negar ningún medicamento, y todo eso está cubierto ahorita por el Fondo de Gastos Catastróficos, sin que a la mujer, y eso es algo muy importante, sin que a la mujer le cueste un solo peso su tratamiento, ¿sí? O sea que ya tenemos, ¿qué más queremos? Hacer nuestro trabajo, hacer diagnósticos tempranos, ¿sí? No sé si
si tengan alguna duda. Eso es una curva de supervivencia global que pues todavía no se alcanza la mediana, ¿sí? Ya después seguramente se va a reportar la mediana de sobrevida, que seguramente ya no van a hacer. ¿Qué queremos? Y los dejo con esa pregunta, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Seguir viendo este tipo de tratamientos o ponernos a trabajar y diagnosticar oportunamente a las pacientes? Gracias. Oye, una pregunta. Adelante, adelante. Esto último que tú acabas de mencionar es bien importante. Primero, ¿cuál es el objetivo? Evitar a mujeres ya con cánceres avanzados, ¿no? A través de una detección oportuna. Y un tratamiento, pues evidentemente también oportuno. Quizá la gente que vive aquí en la ciudad pues tiene acceso, ¿no?, a los servicios de salud de forma más rápida y quizá no sé qué tan eficiente o eficaz sea el enfoque de este tipo de problemas de salud. Podemos difundir esto, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho en telemedicina con el medio rural. Tenemos medio rural indígena incluso, ¿no? En donde muchas veces ellos, los médicos que están allá, ni siquiera saben dónde referir a una paciente. Lo más común es que la refieran al hospital más cercano que tengan, que puede ser Cuchitán, Tuxtepec, incluso el hospital civil. Pero ¿cuál es el enfoque al tratamiento en esos hospitales? ¿En qué tiempo? Porque eso yo me imagino que requiere, no sé qué tiempo pase de una etapa a otra, ¿no? Pero lo que tratamos de evitar es que pasen de una etapa a otra, precisamente, entonces, más rápido. Podemos nosotros, como telemedicina, los que verían un poquito más de casos de este tipo sería la ginecóloga y la cirujana, ¿no? A través de eso quiere decir que existe pues la posibilidad de que se les dé tratamiento, que se les dé completo y de forma gratuita, ¿no? Quizá tengan que gastar en su pasaje y esas cosas, ¿no? Entonces sí podemos hacerlo. Claro, usted si ya sabe que nosotros como hospitales desafortunadamente muchas veces individualmente tenemos muchas ganas. El problema es cuando ya tienen que llegar y hacer todo el trámite burocrático. Entonces no se preocupen, refiéranla directamente con un servidor, directamente va y busca al doctor ahí en el Hospital Regional de Alta Especialidad, ahí está él en las tardes y ahí lo va a atender y le facilitamos todo ese trámite que hay que hacer. Que déjeme decirle que afortunadamente en el Hospital de Especialidades y en todo eso, cuando llega una paciente es captada rápidamente y se le acelera todo el trámite que tenga que hacer, ¿sí? Está bien eso, me imagino que el objetivo sería llegar como con los pacientes de SIDA aquí en Oaxaca, que están atendidos de pechito, oportunamente, sin costo alguno, tratamientos carísimos, de por vida prácticamente y oportunos. Eso creo que debería ser para todos los pacientes con cáncer, con diabetes, con hipertensión. Claro. Debería ser como pasas, pero bueno. Okay. Muy bien. Pues yo puedo hacer. Adelante, por favor. En base a la experiencia que tenemos de este lado, doctor, hemos visto que en muchos hospitales de zona, parece mentira, pero falta a veces hasta la capacitación en la autoexploración desde ahí, ¿no? Algo que es esencial para el médico de primer contacto, que a veces tienen a su enfermera, sabemos que le ayuda, ¿no? A veces por cuestiones también de ciertos paradigmas de que uno es hombre y no puede a la mujer, pero ya haciendo esto o quitando estos tabús, doctor, ayuda mucho y sabiendo la autoexploración. Hay hospitales que tienen su clínica de displasias también. Parece mentira, a veces la enfermera es la que sabe más autoexplorar que el mismo médico. Creo que hace falta, a través de lo que mencionabas, doctor, de cómo queremos hacer un buen diagnóstico, una buena referencia, comenzar a hacer todo este tipo de estigmas o tabús dentro del mismo medio médico para comenzar a dar esa referencia pronto, ¿no? En base ya a estudios que nos mostrabas como es la mastografía, porque también ahí es otro, claro, es otro paradigma. Hemos visto que a veces el que es el técnico, el radiooncólogo, que es el que tiene que leer la mastografía, también ahí el tiempo es muy importante. En todo este proceso
a veces sabemos que se puede llevar para caer en manos de un especialista más de un año, y ya ese tumor que era de 1 centímetro ya creció a 5 centímetros, un limón como señalabas, y es lo que se trata y se pretende a través de este tipo de temas y poder compartir todo este tipo de experiencias también. Y más que pregunto, doctor, es algo sí, claro, que hacemos hacer llegar. Claro que sí. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, se dice que hay medicamentos hipertensivos que afectan más, es decir, que propician más el cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas, sobre todo como estos bloqueadores del calcio. ¿Es verdad? No se ha demostrado ningún estudio que algún fármaco pueda aumentar el riesgo de cáncer, salvo la exposición, como ya comentábamos, la exposición a hormonales, que el riesgo relativo es bajo. Por eso muchas veces incluso nosotros como médicos los prescribimos con seguridad, siempre y cuando, por ejemplo, en la posmenopausia los estrógenos estén acompañados de progesterona, ¿no?, que es lo que se recomienda. Entonces, sin embargo, fuera de ahí no hay otro medicamento que tenga ahorita que ver en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Correcto. Pues doctor, agradecemos también a los hospitales que están conectados. Sabemos que también están trabajando en su consulta, pero que están atentos al tema que hoy se dio. Obviamente estos temas también son ya grabados y están en nuestra página de Facebook, Telesalud Oaxaca, y también en YouTube, ¿verdad? Para que en cualquier momento podamos consultarlos y tener ahí en cuenta, tomar en cuenta la experiencia del doctor Teo, que es especialista en oncología, y pues ver con detenimiento, sobre todo en las mastografías que se ejecutan, que nos comentaba que entre mejor sea la calidad, pues mejor va a ser el diagnóstico. Doctor, pues le damos las gracias. Ya sabe, aquí esperamos contar muchas veces con usted. Obviamente también la presencia de los alumnos de medicina, los representantes de Rochester, de laboratorios, y vamos a estar en contacto con ustedes, licenciada Mariana Valenzuela y licenciada Mariana también, ¿verdad?, que viene usted de México. Entonces estamos al pendiente, y también agradecemos a las unidades hospitalarias que se conectaron con nosotros en nuestra red de telemedicina de Oaxaca, y nos vemos próximamente. Y el aviso, el siguiente tema estará a cargo del Hospital General de México, el cual le transmitiremos a todas las salas comunitarias o los hospitales comunitarios de la red de telemedicina. Pues muchas gracias y buenas tardes.